Hola, buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Pues sí, como dice Tony, hoy hemos estado viendo algunos estudios muy bonitos sobre pues, estos grandes hombres de la fe y queremos seguir aprendiendo sobre ellos. Queremos pues, ver los detalles de su vida para poder imitarlos, en este caso, ¿no? En donde vemos hombres de fe y queremos pues, ser como ellos, ¿no? Como lo llaman aquí, como decía Tony, los héroes de la fe, ¿no? Así como hay héroes de los niños, ¿verdad? Y bueno, quieren ser como ellos, así nosotros también queremos ser como estos grandes hombres de Dios que le creyeron a Dios. Pero bueno, vamos a continuar con nuestros estudios, vamos a empezar orando por todas estas peticiones para que Dios nos guíe. Y bueno, le quiero pedir aquí a Tony si nos guía en esta pequeña oración. Señor, te damos gracias por estar nuevamente aquí para estudiar tu palabra. Te pido mucho que pues, nos des claridad, que ya no nos estorben las actividades del resto del día que han pasado, sino que estemos concentrados en nuestro estudio. También por estas peticiones de oración que recibimos, por la célula de Eli, que hubo personas nuevas. Muchas gracias, Señor, por ello y que todas estas personas puedan continuar en ella y te conozcan personalmente. Te pedimos por la salud de José, y que se haga la voluntad, tu voluntad, Señor, en él por completo. Y también te pedimos por la célula de Chapultepec, por la actividad evangelística, y también nos han pedido que oremos por las personas que sufrieron este accidente en la ciudad. Pues yo sé que tú permites todo y con el único fin de que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad. Así que a las personas que se quedan, pues que esto sea con el único propósito, que ellos clamen a ti, Señor, encuentren consuelo y salvación en ti. Te pedimos, Señor, por Eddie, para que tú hables a través de él, nos dé una gran enseñanza de tu palabra, bendícelo. Y todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, déjenme poner por aquí el estudio. Creo que es este. Bueno, hoy vamos a continuar con toda esta serie de estudios y hoy vamos a ver un estudio que se llama Sin fe es imposible caminar, sin fe es imposible obedecer a Dios. Y bueno, vamos a estar, hemos estado viendo, nada más para recapitular un poquito sobre este tema, qué importante es que nosotros le creamos a Dios, que hemos visto desde estos primeros estudios que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y bueno, qué importante concepto, que cuántas veces nos cuesta trabajo pensar que la fe es más que creer en Dios. Dios quiere que nosotros le creamos a Él en toda su magnitud, en toda su verdad, y Dios quiere que lo vayamos conociendo y vayamos acrecentando esta fe a través de ese conocimiento, ¿no? Veíamos cómo, pues desde un principio ahí con Abel, él nos mostró que él agradó a Dios porque él lo agradó conforme a su voluntad, ¿no? Contrario a Caín, que lo quería agradar, pero a su manera, ¿no? Y bueno, eso no es tener fe, eso no es creerle a Dios, eso no es suficiente, lo veíamos, ¿no? En todo este estudio, y por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos a Dios como Dios quiere que nosotros nos acerquemos, que lo agrademos a Él como Él quiere que nosotros lo agrademos. Veíamos también la semana pasada, Tony nos dio este estudio sobre Enoc, también otro personaje que le creyó a Dios y bueno, inclusive habla de que él caminó con Dios, fue un hombre que caminó con Dios y Tony nos explicaba pues lo que todo esto significa, ¿no? Una persona que no camina con él, o sea, no camina con Dios si no creemos en Él, ¿no? Si no depositamos nuestra confianza en Él, en quién es Él, en creer en todo su poder, ¿no? Y que Él puede también transferir ese poder para que nosotros podamos caminar con Él, ¿no? Comentaba Tony un poco sobre esta situación de nadie puede caminar, dos no pueden caminar juntos si no están en el mismo canal, si no realmente van en el mismo
en la misma sintonía, ¿no? Y Dios quiere que nosotros caminemos con él, ¿no? Como Enoc lo hizo en medio de una generación pues corrupta, una generación que iba en contra de Dios, que se había rebelado contra Dios. Y bueno, aquí está este hombre Enoc queriendo caminar con Dios a pesar de todo esto, ¿no? A pesar de lo que pues él pudiera enfrentar, el mundo, toda la sociedad, todos los de su alrededor pudieran pensar. Él quería agradar a Dios. Y también nos comentaba Tony que qué importante es para poder caminar con Él, es que nosotros reconociéramos nuestro pecado y pudiéramos reconciliarnos con Él, ¿no? Nos hablaba de esta puerta estrecha que nos lleva, ¿no?, a la salvación a través de Jesús, que es el camino. Y bueno, pues eso es lo que Dios nos enseñó, ¿no? Dios quiere que nosotros aprendamos a someter nuestra voluntad a Dios, ¿no? Un caminar continuo en todas nuestras decisiones para sujetar nuestra voluntad a la de Dios, ¿no? Queriendo no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Él quiere, ¿no? Y es algo precioso, lo comentaba Tony, si lo has experimentado, el caminar con Dios es la cosa más maravillosa, el tener la certeza de que tú tienes una comunión con Él, que Él está contigo, que tú ves su presencia, que tú inclusive ves su pensar, su voluntad, su intención, sus propósitos en tu vida, porque tú vas caminando con Él, ¿no? No va caminando Él contigo en el camino que tú quieres, sino tú vas caminando con Él. Bueno, preciosos ejemplos de fe, ¿no? En donde, bueno, ojalá este sea el deseo de nuestra vida, el querer seguir realmente a Dios, ¿no? El querer caminar con Dios. Lo veíamos la semana pasada de una manera muy genérica, ¿no? El caminar con Dios no nos daba muchos detalles, más que esta verdad, que muy profunda la fue analizando Tony, para ver lo que significa, lo que implica el caminar con Dios. Pero bueno, ahora esta noche Dios quiere mostrarnos también otro hombre de Dios que caminó con Dios también, y que, bueno, vemos más detalles en su vida acerca de cómo es que él caminó con Él, ¿no? Y él lo hizo obedeciendo en circunstancias específicas en su vida, ¿no? Porque, bueno, la fe realmente es acción, ¿no? Debemos de obedecer, y ojalá Dios ponga en nuestro corazón ese deseo de obedecer a Dios en todas las cosas que Él nos pide, ¿no? Y vamos a ver Hebreos 11:7, ¿no? Este pasaje que vamos a estudiar está en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe continuó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, un versículo que dice muchas cosas, ¿no? Pero empieza por la fe, ¿no? Como consecuencia de creerle a Dios, como consecuencia de tener fe, actuamos como Dios quiere, ¿no? Esa es una señal de que realmente yo le estoy creyendo a Dios, es cuando yo obedezco a Dios, ¿no? Por eso dicen que la fe sin fruto, ¿no?, sin obras, pues está muerta, ¿no? Es producto de mi fe el que yo obedezca lo que Dios me dice. Bueno, aquí tenemos a Noé. Noé fíjate, viene de la descendencia de Enoc, es nieto de Matusalén. Después Matusalén tuvo Enoc tuvo un hijo a Matusalén, y después Matusalén a Lamec, y Lamec a Noé. Y este hombre, bueno, aprendió de Enoc a caminar con Dios, a querer agradarlo, a querer temerle, a querer seguir sus principios, y eso lo vemos en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿No? Con Dios caminó Noé. Dice que él era justo, que era perfecto, ¿no?, que era completo, y realmente se refiere, no es que no hubiera pecado, sino que él temía a Dios, que él quería seguir la voluntad de Dios. Bueno, lo mostró de esta manera, caminando con Dios, creyéndole a Dios. Y ahora, bueno, en medio de circunstancias específicas, Dios, pues de alguna manera le pide que lo obedezca, le da inclusive pues una preciosa instrucción. Vamos a leer la primera parte, ¿no? Dice aquí, por la fe Noé, ya vimos quién es Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿no?, dice aquí el versículo, acerca de cosas que aún no se veían, ¿no?,
Y bueno, aquí vemos en esta primera parte, dice, cuando fue advertido por Dios, ¿no? Y esto nos habla de varias cosas. Dios nos habla de que, bueno, Dios estaba hablando a Noé. En otro versículo dice que él tuvo gracia delante de Dios. Dios extendió su favor con él y él tuvo esta comunicación con él, tuvo esta relación con él, de tal manera que Dios habla directamente con él. Dios le advierte inclusive acerca de cosas que pues habrían de suceder, acerca del juicio que vendría de venir, y Dios le confía estas cosas. Era un hombre que quería seguir a Dios y por eso Dios se manifiesta a él y Dios pues extiende su misericordia a todo aquel que quiere escuchar de Dios, a todo aquel que quiere obedecer a Dios y seguir en sus caminos. Bueno, este es Noé. Y bueno, es algo precioso como Dios nos puede ir hablando a través de su palabra cuando nosotros tenemos temor de Él, cuando queremos seguir su voluntad. Bueno, Dios es un Dios misericordioso que quiere tener comunión con nosotros, quiere hablarnos, quiere inclusive descubrir pues las cosas que habrán de pasar para nuestro favor, ¿no? Y bueno, inclusive dice aquí que Dios le hace una advertencia, ¿no? Dice el versículo, ¿no? Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿no? Bueno, él advierte acerca, pues, de las cosas que habrían de venir, y está hablando del juicio, de un juicio que habría de venir por la maldad del hombre, por la maldad de aquella generación. Lo veíamos en el estudio de Enoc, como, pues, en realidad, esa generación y en esa época, pues, había mucha maldad, ¿no? En la tierra, y Dios decidió traer juicio a través de todo, por todo esto, por la maldad del hombre. Y bueno, inclusive Dios había pues determinado terminar con la tierra. Y lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo en este pasaje, pero vamos a leer Génesis 6, versículos del 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Bueno, Dios había visto la maldad y Dios había determinado, ¿no?, terminar con toda esta violencia, había determinado destruir la tierra y pues a todo ser viviente que había sobre la tierra, ¿no? Todo ser que respiraba, que estaba en la tierra, aves. Tú sabes la historia seguramente de Noé, ¿no? Dios había determinado esto y bueno, la verdad es que no es muy diferente a lo que actualmente hay, ¿no? Dice aquí que la advertencia es por la violencia, por la corrupción que había en el mundo y bueno, Dios no se agrada de eso. Y en esta época la verdad de las cosas es que, meditando un poco, estamos exactamente igual. Hay gran violencia en la sociedad, ¿no? Hay femicidios, hay homicidios, hay delincuencia, hay narcotráfico, hay matanzas, hay pleitos en las casas, hay pleitos en los matrimonios, hay violencia, hay enojo, hay maldad en el corazón del hombre, ¿no? No es muy diferente a lo que vivió Noé en aquella época. Y bueno, pues Dios advierte de este juicio, Dios advierte de que Dios va a terminar, Dios no se agrada de esas cosas y Dios traerá un juicio. Dios decide en esta época de Noé terminar con la maldad del hombre y pues quiere raer de la tierra a todo ser que había sobre ella. Y para esto, bueno, utiliza a Noé, ¿no? Utiliza a Noé para advertir acerca. Dios le advierte a Noé de las cosas que habían de pasar, ¿no? Como tal vez, lo ha hecho con nosotros y nosotros hemos aceptado a Cristo como el Señor de nuestra vida, pues seguramente fue porque escuchamos de alguien que nos advirtió acerca, pues, de nuestra realidad, de la realidad de nuestro pecado, de la realidad de la maldad del hombre en general, pero también de la realidad de la maldad que hay en nuestro corazón. Y alguien nos advirtió, alguien despertó nuestra conciencia, ¿no?, a través de esta advertencia de Dios. Y bueno, estamos viviendo realmente pues lo mismo, ¿no? Y Dios quiere que nosotros, que hemos sido advertidos y hemos pues hecho caso acerca de estas cosas y hemos aceptado
a Cristo en nuestro corazón, el pago que Cristo ha hecho por nosotros, y lo hemos aceptado en nuestro corazón, Dios quiere que nosotros también estemos conscientes de que Dios traerá juicio, y Dios quiere que nosotros sigamos sus instrucciones ante esta circunstancia, porque Dios traerá un juicio también más adelante, no nada más el que pasó en Noé. Vamos a ver que Noé escuchó esta advertencia, ¿no? Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas, dice más adelante, de cosas que no se veían, ¿no? Que aún no las había visto, ¿no? Vamos a ver que a veces, pues Dios da instrucciones sin que entendamos exactamente qué es lo que Él va a hacer, sin que entendamos cómo es que Dios va a operar, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros obedezcamos, que Dios quiere que nosotros sigamos instrucciones específicas, ¿no? Que tengamos la obediencia que vamos a ver que Noé tuvo ante las instrucciones que Dios le dio, ¿no? Bueno, eso lo podemos ver, estas instrucciones las podemos ver en Génesis 6, 14 al 18. Génesis 6, 14 al 18. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Vas a establecer mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿No? Bueno, Dios da instrucciones y Dios advierte acerca de esto a Noé y empieza a dar una serie de instrucciones que aún no habían pasado y que si nosotros analizamos un poco, pues la verdad es que seguramente no fue fácil el que Noé entendiera, ¿no? Qué es lo que iba a pasar. Eran cosas que no pasaban, por ejemplo, el diluvio, ¿no? Noé no había visto llover, ¿no? En aquel entonces no había llovido, ¿no? Como ahora sabemos que puede haber lluvia, podemos ver el alcance de lo que esto trae y demás. Bueno, en la época de Noé no había llovido, dice que la tierra, pues aunque había agua, no había llovido, no se habían roto las fuentes de los cielos, había una capa que mantenía a la tierra, pero nunca se había visto llover, ¿no? Entonces, la verdad es que no entendía qué era exactamente esto, mucho menos un diluvio, ¿no? Que fuera de un alcance, pues, mundial, que fuera de un alcance de toda la tierra, no nada más es una lluvia local, ¿no? Es un diluvio, es algo universal, algo que pasa en toda la tierra, y bueno, esto Dios se lo advierte, Dios le dice qué es lo que va a hacer, y Noé, pues nosotros no sabemos la historia, nosotros podemos imaginarnos lo que pasó, ¿no? Ya que pasó, pero él seguramente no se podía imaginar cómo iban a suceder todas estas cosas, no entendía, ¿no? Que esto pasaría, ¿no? Pero vamos a ver que él obedeció, aunque él no entendió, ¿no? Él no veía las cosas exactamente cómo es que iban a suceder, pues él vamos a ver que obedeció a las instrucciones de Dios, ¿no? Dios nos da instrucciones específicas para seguir su voluntad y Dios quiere que las obedezcamos. Bueno, también podríamos ver cosas que no han sucedido, era pues construir un arca, si no se había visto llover, ni siquiera él estaba pues muy cercano al mar, ¿no? Ni siquiera a algún lago, sino estaba realmente en un monte, estaba pues muy lejos del mar, como para que él se imaginara pues cómo es que iban a suceder todas estas cosas, mucho menos cómo poder construir una arca, como para qué, ¿no? Y le dice, haz una arca, pues él entendía este concepto como una caja, ¿no? Lo manifiestan, y así era, cuadrada tal cual, perdón, rectangular, ¿no? Y bueno, la verdad es que él no entendía el significado, ni cómo es que se iba a mantener a flote, ni siquiera entendía que que tenían que flotar todas estas cosas, no entendía nada, pero Dios le da instrucciones de cómo preparar el arca, ¿no? Y a pesar de que él no entendía, a pesar de que no sabía cómo lo iba a hacer, bueno, vamos a ver que él le creyó a Dios, él creyó a Dios y siguió las instrucciones de Dios, ¿no?
Bueno, también es otras cosas que no podríamos imaginarnos, ¿no? Cosas que no se veían, era lo imponente del tamaño del arca, ¿no? No era ahí algo muy pequeño, era algo sencillo, sino realmente las dimensiones del arca eran impresionantes, ¿no? Y bueno, Dios nos da las medidas exactas de esta arca, pero bueno, para tenerlo un poquito más comparativo, la longitud de esta arca era más o menos el equivalente a un campo y medio de fútbol, ¿no? Tenía 4 pisos de altura, tenía una superficie aproximadamente de 320,000 metros cuadrados, ¿no? Y bueno, se podrían almacenar más de 300 furgones de ferrocarril, ¿no? Esto nada más para dar un poquito de dimensión, ¿no? Nosotros ahora lo podemos ver, ya inclusive hay un museo en Estados Unidos donde hay una réplica de lo que fue el arca, ¿no? Y es impresionante, lo podemos ver, pero imagínate para Noé poder tener esto en mente de cómo iba a hacer este trabajo, o sea, con Dios, ¿cómo me pides que yo número uno, te cree cosas que no han pasado, no he visto llover, ¿no? No que es un diluvio, no entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Me dices también que la prepare, pues, de ciertas dimensiones que, bueno, es un trabajo monumental, es imposible para mí poder llevar a cabo todas estas cosas, ¿no? Él podría decir, bueno, pues, es imposible, Dios. La verdad es que no te estarás equivocando. No es algo exagerado, no es ¿para qué? ¿No? Aunque Dios después le dijo que también iba a meter a una pareja de animales, ¿no? De cada especie que había sobre la tierra. Bueno, Noé seguramente no se imaginaba cómo él podría terminar una obra tan monumental, tan imponente, que Dios le estaba pidiendo, ¿no? Bueno, esta tarea nada más le tomó 120 años a Noé construirla, ¿no? Y bueno, pues nosotros podríamos decir, bueno, ¿cómo puedo obedecer, ¿no? ¿Cómo pudo Noé obedecer, ¿no? Cuando Dios le pedía, pues estas cosas, construir algo y además tardarse 120 años, ¿no? ¿Tú estarías dispuesto a obedecer a una instrucción de Dios de esta magnitud, ¿no? De cosas que aún no se veían, de cosas que tal vez tú podrías pensar que son imposibles de cumplir, son una locura el que me pidas esto, Dios, ¿no? Bueno, vamos a ver que Noé le creía a Dios. Noé nunca cuestionó el mandamiento de Dios, ¿no? Sino él obedeció por fe, él le creía a Dios, él creía en su poder, él creía que aunque él no entendiera todas las cosas, Dios tenía pues realmente un propósito y Dios pues no se equivoca. Y Dios, vamos a ver en Génesis 6:22, vamos a ver que él obedeció. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿No? Dios dice aquí, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y bueno, no sé si esté en tu corazón el deseo de decir, Dios, yo quiero seguirte, yo quiero caminar contigo, yo quiero obedecerte a ti. Y a lo mejor es una idea genérica o una idea muy abierta, ¿no? Y a veces tenemos pues sí, a lo mejor ese deseo, pero cuando vienen las instrucciones específicas, la pregunta es si estamos dispuestos a obedecer aún de cosas que, aunque no entendamos las cosas que van a suceder, cómo las vamos a hacer, ¿no? Y Dios quiere que también, pues, creamos y que obedezcamos sus instrucciones, sus principios. Dios nos ha dejado principios, Dios nos ha dejado instrucciones específicas a nosotros, a cada uno de nosotros como creyentes, para que le sigamos, para que, a pesar de que me puedan parecer ilógicos, a pesar de que me puedan parecer absurdos, imposibles de llevar a cabo, nosotros los obedezcamos, ¿no? Y bueno, en cosas muy sencillas, Dios quiere que lo hagamos en cosas prácticas en nuestra vida, ¿no? Bueno, Noé nunca había visto llover, ¿no? Y bueno, él obedeció, él creyó, ¿no? En esta advertencia que Dios le dio, le dijo que iba a haber un diluvio, que habría un juicio, ¿no? Y bueno, la pregunta es si nosotros estamos creyendo en el juicio que Dios traerá a la humanidad.
trajo uno a nivel universal con el diluvio, ¿no? Pero si creemos en el juicio que vendrá también, dice la Biblia, nos habla de un juicio que vendrá también en la tierra, y la pregunta es si nosotros lo creemos, si que estamos creyendo que realmente habrá un juicio y nosotros actuamos en consecuencia a él, si nosotros realmente estamos pues dispuestos a hablar y a compartir y advertir a otras personas acerca de esto, ¿no? Bueno, Dios quiere que nosotros, bueno, analicemos si estamos dispuestos a obedecer, si realmente le estamos creyendo a Dios, ¿no? En las cosas, para que nosotros actuemos en consecuencia, ¿no? Bueno, también veíamos cómo Noé no sabía cómo construir el arca, ¿no? No sabía, nunca había construido una, nunca había experimentado algo así, y sin embargo él le creyó. La pregunta es si nosotros como creyentes creemos en sus principios para el matrimonio, para el trabajo, para las relaciones que Dios quiere que nosotros tengamos con nuestros semejantes, aunque no lo hayamos hecho antes, ¿no? Dios nos pide actuar de diferentes maneras y muchas veces los principios de Dios son muy diferentes a lo que he aprendido en mi casa, a lo que he aprendido a través de la filosofía o de la cultura o de muchas cosas o de lo que yo pienso o siento. Y la pregunta es si nosotros, aunque no sepamos cómo seguir los principios de Dios, estamos dispuestos a obedecerlos, aunque no hayamos visto el resultado de cómo operan, si realmente estamos dispuestos a obedecer en esas pequeñas cosas, ¿no? En cosas prácticas, ¿no? Hablábamos de, sí, yo quiero caminar con Dios y se puede quedar en un sentimiento nada más. Dios quiere que actuemos, que obedezcamos, que tengamos acción a los principios y a los mandatos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y la palabra de Dios nos habla de muchos principios prácticos que Dios quiere que yo ponga en práctica con mi dinero, con mis hijos, con mi familia, con mi matrimonio, con mi trabajo, con, bueno, muchas cosas. Y Dios quiere que nosotros pues estemos dispuestos a obedecer, que le creamos a Dios, aunque no haya visto cómo funcionan antes, aunque afortunadamente tenemos ejemplos de personas que a lo mejor nos han hablado de Cristo y que han seguido todos estos principios. Bueno, Dios quiere que nosotros le creamos, ¿no? Para nuestra propia vida. O a veces, así como de imponente fue esta instrucción de Dios a Noé, de decir, oye, pues construye un arca pues de esta magnitud, ¿no? De tantos pisos, de esa magnitud, ¿no? Tan grande que parece imposible de acabar. A veces nosotros, bueno, la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a obedecer las cosas, aunque parecieran imposibles. Para Noé seguramente le dijo, bueno, esto es imposible de construir, ¿cómo le voy a hacer para construir algo así, ¿no? Según dicen, pues algo de esa magnitud, de ese tamaño, un bote o una embarcación de ese tamaño, no se hizo sino hasta 1800 y tantos, cuando ya existía el acero para poder hacer esto, y bueno, ya más analizado, y la estabilidad, y curiosamente con las proporciones que Dios había dado a Noé en aquel entonces, ¿no? Pero fue muchos años después, bueno, algo imposible para Noé tal vez. Él pudo haber dicho, esto está imposible. Y tal vez nosotros podemos decir, oye, pero es que lo que Dios me pide en su palabra suena imposible. Está imposible que yo pueda perdonar a aquellos que me han ofendido tanto. ¿Cómo voy a amar inclusive a mis enemigos? ¿Cómo voy a dar cuando en realidad lo que yo quiero es que me den a mí? ¿Cómo voy a creer eso? ¿Cómo voy a dar mi vida por otros? ¿Cómo voy a entender que es más bienaventurado dar que recibir? ¿Cómo entiendo eso? ¿No? Bueno, Noé tampoco tal vez entendía exactamente cómo es que Dios iba a llevar a cabo esta obra, pero él creía que iba a poder hacerlo porque Dios se lo ha pedido. Y si Dios nos pide las cosas en su palabra es porque Él las puede cumplir en nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros estemos confiados en Él. Tony lo comentaba, el caminar con Él es confiar en quién es Él, es conocer quién es Él, es conocer y saber que Él es poderoso para hacer todas las cosas, ¿no? Y bueno, dice un versículo en Lucas 1:37, esto para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Si Dios nos pide algo es porque Él puede hacerlo, es porque Él puede darnos la fuerza, inclusive las ganas, dice un versículo, porque Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Dios lo puede hacer. Y
Y la pregunta es, oye, ¿yo le estoy creyendo a Dios en las cosas que leo diariamente? Bueno, para empezar, estoy leyendo, estoy queriendo caminar con Dios, estoy queriendo conocer quién es Él, cómo es Él, qué es lo que Él me pide. Bueno, qué bueno, pero si lo estoy haciendo, ¿estoy yo dispuesto a obedecer a Dios por ilógico, por imposible que pueda parecer todas estas cosas? Bueno, Dios, tú puedes estar seguro de que Dios cumple sus propósitos, cumple sus promesas, ¿no? Y sus principios funcionan, ¿no? Y bueno, ojalá nosotros estemos creyéndole a Dios, que nosotros estemos obedeciendo a Dios, ¿no? Como vimos que pues lo hace Noé. Bueno, siguiendo un poco más adelante, el estudio dice, pues, en el siguiente pasaje es que, en el siguiente parte del versículo, perdón, es Hebreos 11:7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, ¿no? Dice el versículo, con temor, dice aquí el versículo, preparó el arca en que su casa se salvase, ¿no? Y bueno, vamos a ver que Noé estuvo dispuesto a obedecer, ¿no? Dice que con temor él preparó el arca en que su casa se salvase. Él obedeció, él tuvo temor de Dios. Él, bueno, no nada más vio lo imposible de toda esta obra que Dios le pedía que hiciese, sino que él, bueno, él sabía que Dios tenía un propósito, que Dios quería que su casa se salvase, y dice que él con temor, ¿no? Él con temor, un temor reverencial, un temor de no querer fallarle a Dios, un temor de obedecer a Dios, bueno, pues él dice que él preparó el arca en que su casa se salvase, ¿no? Bueno, es precioso ver cómo Dios nos da un propósito, ¿no? A veces no tenemos mucha claridad en cuál es el propósito de Dios en nuestra vida por ciertas cosas que pasan, pero bueno, Dios tiene un propósito en nuestra vida, ¿no? Y Dios quiere que nosotros, pues, preparemos. Bueno, Noé preparó el arca para que su casa se salvase, ¿no? Y Dios quiere que nosotros como cristianos también, pues, nosotros llevemos el mensaje en el que las personas se puedan salvar del juicio venidero, ¿no? Esta era la tarea. Dios había extendido su gracia para con Noé y Dios lo pudo haber saludado de otra manera, ¿no? Dios pudo haber dicho, bueno, a ver, Noé, te voy a transponer como a Noé, vámonos al cielo, no vas a ver muerte, destruyo la tierra y se acabó, ¿no? Y sin embargo, Dios tenía un propósito para Noé. Dios le da la instrucción de preparar el arca para que él se salvase y para que también su familia se salvase, ¿no? Y Dios quiere que nosotros también entendamos que esa es la tarea que Dios nos ha dado. Si nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, bueno, nosotros iremos al cielo, nosotros seremos salvos de ese juicio, ¿no? Porque ya ese juicio se cumplió en Cristo, pero Dios quiere que nosotros tengamos también el propósito que Dios le dio a Noé para nuestra vida, ¿no? Que es compartir el evangelio con otras personas para que otras personas también se puedan salvar de este juicio, ¿no? Noé se tardó 120 años para que las personas de su alrededor pudieran tener la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de realmente escuchar acerca del juicio de Dios. Y bueno, desafortunadamente ninguno de ellos escuchó, pero bueno, Dios tuvo misericordia de esta generación. Él quería que vinieran al arrepentimiento y Dios también nos ha dado a nosotros el mensaje del evangelio para que nosotros podamos compartir a las personas la manera como ellos se pueden salvar del juicio venidero, ¿no? Bueno, así como Dios le dio una opción de salvarse y de evitar este juicio, ¿no?, venidero a Noé, Dios nos lo ha dado a nosotros y Dios lo da al mundo para que nosotros compartamos también a otros, los que nos hemos apropiado de ese mensaje. Dios quiere que nosotros compartamos
ese mensaje a otras personas, ¿no? Dios sí quiere que nosotros nos salvemos, Dios no quiere condenarnos, Dios quiere que nosotros seamos salvos, ¿no? Pero Dios quiere, pues, que nosotros llevemos el mensaje, porque muchas personas no lo conocen, ¿no? Muchas personas no saben que habrá un juicio, ¿no? Dice en la Biblia que en la época de Noé, pues todo el mundo se casaban, se daban en casamiento, hacían negocios, andaban en las cosas cotidianas, ¿no? No necesariamente malas, aunque vimos en el pasaje que sí había mucha maldad en su vida, pero no ponían atención a las cosas de Dios, mucho menos pensar en un juicio, ¿no? Pues no sé si alguna vez te ha pasado en tu vida en que habrá un juicio y que tendremos que dar cuentas a Dios. Bueno, nuestra tarea como cristianos es decirle al mundo, oye, sí hay un juicio. Y también hay una manera de salvarse, a través del arca, ¿no? Y muchas personas no lo conocen. Noé, con su vida, a través de estar construyendo esta arca, dio testimonio acerca de este juicio y dio testimonio de cómo podían ellos salvarse, ¿no? Vamos a leer algunos versículos, 1 Corintios 1, 18 y 21. 1 Corintios 1, versículos 18 y 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hasta Al 21, sí, por favor. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, Dios nos habla de que para muchas personas es una locura el escuchar esto, ¿no? El escuchar acerca de la salvación de Dios, que es a través de Cristo, que es a través de, bueno, humillarme, reconocer mi necesidad y pedirle a Él que me salve de esa ira, porque pues yo merezco el juicio de Dios y la condenación por mi pecado, ¿no? Y bueno, muchas personas no lo creen, para muchas personas es locura, ¿no? Como seguramente en la época de Noé estaba pasando, ¿no? Para las personas que estaban por ahí, ver a Noé construyendo algo que, pues la verdad, ni entendían para qué era, nunca habían visto el diluvio, ¿verdad? Y aunque les decía acerca de estas cosas, pues ellos no creyeron, era una locura, ¿no? Bueno, Dios nos da también la oportunidad y el propósito en nuestra vida. Dios trae un propósito como creyentes de que nosotros obedezcamos en esto. Dios me ha dado un propósito en mi vida, ¿no? Además de, bueno, por supuesto, tener una vida abundante aquí y poder disfrutar las cosas que Él me da aquí, pero hay un propósito mucho más grande que es poder compartir acerca de este mensaje, ¿no? Es realmente... Bueno, si tú piensas en un juicio en donde vendrá finalmente la destrucción total, pues nosotros estaríamos corriendo a decirle a las personas, ¿no? Si yo supiera que mañana viene el fin del mundo, ¿no? Estaría gritándole a todo el mundo, oye, mañana viene, ¿no? Viene un juicio y vienen consecuencias por el pecado, ¿no? Y estaríamos realmente hablando con mucha fuerza. Y bueno, Dios quiere que nosotros lo hagamos de la misma manera. Dios nos ha dado ese propósito en nuestra vida. Nosotros ya somos salvos, vamos a verlo más adelante. Noé realmente fue salvo porque Dios extendió su gracia para con él, porque él no era perfecto, pero Noé halló gracia delante de él y Dios le dio la oportunidad y le dio el instrumento para que él pudiese salvarse con su familia, ¿no? Y Dios hace lo mismo con las personas. Dios quiere que todas las personas vengan al arrepentimiento, ¿no? Dice un versículo que Dios quiere que todas las personas vengan al arrepentimiento y Dios quiere que nosotros pues llevemos el mensaje de cómo pueden realmente salvarse de este juicio. Es a través de Cristo. El arca es Cristo. El arca, el instrumento que Dios ha provisto para que yo pueda ser salvo de la ira venidera, es Cristo, ¿no? Es la única, ¿no? Y Padre, podría parecer una locura, oye, ¿cómo? Pero entonces, si yo he pecado y ya le pido a Dios y pido a Cristo que Él entre a mi corazón, ya me voy a ir al cielo, es una locura, ¿no? Bueno,
Dice aquí estos versículos que acabamos de leer, que ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ¿no? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y sabes a quién salvó? A los creyentes, a los que creyeron en el juicio, a los que creyeron en que Dios podía proveer un instrumento de salvación. Y Dios quiere que nosotros llevemos el mensaje porque, bueno, nosotros conocemos el mensaje, nosotros conocemos que Dios ama al hombre y que Dios envía a su Hijo Jesucristo justamente para que el mundo sea salvo por él. Y necesitamos ir y compartir acerca de este mensaje. Vamos a leer 2 de Pedro 3:10, si lo tienes por ahí, Tony. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, la Biblia nos habla de que habrá un juicio. Jesús vino a predicar: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y habrá un juicio, y los profetas han hablado de este juicio, un juicio diferente al del diluvio con Noé. Dice que habrá pues un juicio, ¿no? Y dice en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Le crees tú a Dios? ¿Crees que esto va a pasar? ¿No? Bueno, si realmente nosotros estuviéramos creyendo en esto, deberíamos estar pues hablando con mucha más fuerza. Yo la verdad es que me acuso de no ver con realidad y con pues la urgencia que Dios quiere que yo vea esta necesidad de las personas que están allá afuera, que no saben, que no tienen la más remota idea, que están muy ocupadas en hacer sus cosas, en tratar de ser mejor, de disfrutar más la vida, inclusive tal vez de tratar de ser mejores, pero no saben que en realidad la consecuencia de su pecado es la muerte, ¿no? No entendemos que estamos separados de Dios por nuestro pecado. Te aseguro que la generación de Noé, pues, no creían que ellos estaban perdidos. Había gran violencia, había corrupción, pero ellos no pensaban que estaban tan mal, ¿no? Bueno, pero la Biblia dice que Dios estuvo dispuesto a raer a toda la faz de la tierra, a las personas que estaban ahí, porque todos se habían corrompido. Y es lo que ha pasado también en esta generación, ¿no? Después de Noé. Pues todos hemos pecado, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos iremos a un juicio y saldríamos culpables si nosotros no nos apropiamos del arca y del instrumento de salvación que Dios nos ofrece, que es a través de Cristo. Y Dios quiere que nosotros creamos en esto como creyentes para llevar el mensaje. Y si tú no has creído en este instrumento de salvación que Dios provee para que tú evites el juicio, bueno, es momento de que tú te apropies de él. Vamos a ver cómo el resultado de esta obediencia, cómo pues Noé pudo obtener esta salvación, ¿no? Y vamos a ver cómo tú puedes obtener esta salvación también. Fíjate cómo dice Hebreos 11:7, si lo puedes leer otra vez, Tony, por favor. Sí. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y condenó al mundo, dicen que su casa se salvase, ¿no? Dice el versículo, ¿no? Y condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Cómo que condenó al mundo? Entonces Noé condenó al mundo. No, en realidad lo que nos condena es nuestro pecado. Lo único que hizo Noé fue haber hecho manifiesto que el mundo merecía la condenación, porque no creyeron a Dios, ¿no? Fíjate cómo dice, en Juan, si puedes leer, Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprimidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios, en Dios. Fíjate cómo dice aquí la palabra de Dios, que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, ¿no? Para que todo aquel que en él cree, pues por fe, cree en Dios, cree en esta arca, cree que Jesús puede pagar por sus pecados en lugar de él, ¿no? Tenga vida eterna y no venga a condenación. ¿Me puede salvar de este juicio, de esta condenación que yo merezco? Sí, Dios quiere hacer eso. Dios quiere que el hombre venga al arrepentimiento. Dios quiere salvarlo. Y Dios ha provisto de esta arca, Dios ha provisto de este instrumento que es su Hijo Jesucristo, para que si yo creo en ese sacrificio a mi favor, pues yo pueda tener vida eterna. Pero fíjate cómo las malas obras de estos hombres o nuestras propias malas obras no son las que me condenan. Lo que más me condena es que yo no haya creído en este instrumento de salvación que Dios me está dando. Todos merecemos morir, ¿no? Todos tenemos la condenación por nuestro pecado. Dice el versículo que cualquiera que transgrede la ley en un punto se hace culpable de toda. Todos estamos condenados, todos estamos realmente sujetos a este juicio y a esta condenación por nuestros pecados. Pero Dios ha provisto de esta arca que es Cristo, para que si yo creo en Él, si yo creo que Él puede salvarme a través del pago que Cristo hizo en la cruz, yo pueda salvarme de esta condenación, ¿no? Pero fíjate cómo dice el versículo 18 de este pasaje de Juan 3:18, dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que voy a ser condenado en un futuro, ¿no? En un futuro, bueno, te cobraré esa condenación y tendré que pagar, pero el juicio de condenación ya fue dictado desde el primer día que yo tuve conciencia de pecado, ¿no? Dice, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Ese es el pago de mi pecado. Y Dios quiere que yo evite esa condenación. Y lo único que tengo que hacer es creer en ese instrumento de salvación, creer en Cristo, creer que Él puede salvarme de esa condenación porque Él me ama, ¿no? Y Dios quiere que yo me apropie de Él, ¿no? Y por eso dice que Noé condenó al mundo, ¿no? Bueno, hizo manifiesto que la condenación venía al hombre porque el hombre no creyó en Dios. Noé sí creyó en Dios y se apropió de este instrumento. Él preparó el arca y él pudo tener la salvación para su vida y para la de su familia. Bueno, Dios quiere que nosotros nos apropiemos de eso, de ese instrumento, y ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros llevemos a las personas. Sí hay una manera de tener salvación, ¿no? Y es creyendo a Dios, es por fe. Inclusive, más en este versículo de Hebreos 11:7 dice, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, Dios me justifica por la fe, no me justifica porque soy bueno, no me voy a ir al cielo porque soy bueno, sino porque yo le creí a Dios. Creí que Dios podía darme esta arca de salvación que es Cristo, ¿no? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que creen que Jesús puede ser el sustituto del pago de sus pecados, ¿no? En la cruz. Es el arca de salvación. Y Dios quiere que tú, si no lo has hecho, te apropies por fe. Es la primera cosa en la que debemos de obedecer. ¿Le crees a Dios? ¿No? Bueno, Dios quiere que tú lo recibas como el Señor de tu vida. Dios quiere que tú lo hagas el Señor de tu vida, que tú le entregues todo el señorío, ¿no?, de tu vida para que Él te salva y que hagas esa decisión de decir, yo lo creo, yo creo
en ese perdón que tú me das a través de tu Hijo Jesucristo, y yo quiero evitar este juicio. Yo quiero que tú me salves de mi pecado, ¿no? Porque además me hace estragos en mi vida, ¿no? Trae simple vacío, trae desolación, trae tristeza, trae hastío de la vida, trae enojo, trae tantas cosas, mi pecado, ¿no? Y Dios quiere que nosotros le creamos. Él me puede salvar de todas esas cosas y me quiere regalar el cielo, que yo pueda estar con Él en la eternidad, ¿no? Dios es paciente, ¿no? Tal vez tú no lo veas muy cercano, ¿no? Como tal vez no lo veían tan cercano las personas en la época de Noé. Eso no va a pasar, ¿no? Y tal vez tú en esta generación que has escuchado del diluvio, digas, bueno, eso es historia, pero un juicio venidero, pues ya pasaron muchos años, ya Cristo murió hace más de 2000 años y no ha pasado nada, ¿no? Dice un versículo que Dios es paciente, ¿no? Dice un versículo en 1 de Pedro, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso y quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Dios está dando este tiempo de gracia para que tú te arrepientas de tu pecado y aceptes a Cristo como el Señor de tu vida. Es una oportunidad que Dios te da, ¿no? Ante esta advertencia. Ojalá tú le creas a Dios. Es el primer paso de obediencia que Dios quiere para que tú puedas tener después una vida como la vida de Noé, en donde él fue obedeciendo a Dios por fe, porque le creyó a Dios, y tú puedas ver las grandes maravillas que Él puede hacer en tu vida, en las diferentes áreas de tu vida, en donde tú le crees que Él funciona, en donde tú le crees que Él es poderoso, en donde tú crees que Él te puede dar paz, confianza, seguridad, estabilidad, gozo, amor. Dios lo puede hacer, ¿no? Pero necesito fe, necesito obedecer, ¿no? Y ojalá, bueno, tú te apropies de este pasaje, ¿no? Te apropies de este mensaje y aceptes a Cristo en tu corazón. Yo te invito a que tú lo hagas si no lo has hecho, y vamos a hacer una pequeña oración para que lo hagas, ¿no? Y allí en el silencio de tu corazón, repite esta oración. Señor, yo reconozco que no entendía que realmente el juicio por mi pecado es grave, que merece destrucción, que merece que yo esté separado de ti por mi pecado, y mi conciencia testigua, Señor, porque yo sé que he cometido cosas equivocadas que no te agradan y que merecen que yo no tenga comunión contigo. El vacío de mi vida atestigua acerca de esta ausencia de ti, pero esta noche yo quiero creer en el arca. Esta noche yo quiero creer que Jesús fue a la cruz a pagar por mis pecados. Ese fue el propósito de Jesús, ahora lo entiendo, de pagar por mis pecados, para que si yo creo en Él, creo en ese sacrificio a mi favor, yo pueda ser salvo de tu ira, Señor, y que yo pueda tener alcanzar tu misericordia y pueda tener comunión contigo. Sálvame, Señor, sálvame esta noche. Yo creo que tú lo puedes hacer. Yo quiero subirme a esta arca y apropiarme de esto, Señor. Entra a mi corazón, toma el centro de mi voluntad, toma el gobierno, el reino de mi corazón, para que tú hagas todo lo que tú quieres en mi vida, Señor. Yo te entrego mi vida y pues por eso te pido que entres a mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios, Noé lo hizo por fe y se salvó. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que pues no verás condenación, ¿no? Mas has pasado de muerte a vida, dice un versículo. Ahora tenemos vida eterna porque no habrá más condenación para nosotros. Nuestra condenación fue sobre Cristo. Bueno, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, si le creíste a Dios, pues compárteselo a la persona que te invitó, para que te vaya mostrando verdades preciosas como estas en la Biblia, que te enseñe cómo empezar a leer, ¿no? Y bueno, si tú ya lo habías hecho, pues ojalá Dios nos motive a querer creerle a Dios y a obedecer a Dios en todas las cosas que Él nos pide, para que podamos ser luz al mundo y podamos compartir este mensaje, no nada más con nuestras palabras, sino también con nuestra vida, al igual que lo hizo Noé. Bueno, este es el mensaje. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.